está con nosotros vía telefónica el senador independiente Emilio Álvarez y Casa. Buenos días, senador. Buenos Manuel, días. Maro, muy buenos días. Grande alegría estar en Impulso de Radio Educación. ¿Cómo les va? Gracias, pues contentos por lo que vivimos el día de ayer. Emilio, un triunfo para los medios públicos del país el que se diera marcha atrás a la reforma al artículo 27, fracción octava de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pero quisiéramos preguntarte, ¿qué tan difícil fue poder llegar a este resultado? Mira, la verdad de las cosas es que debo decirte que la primera situación fue de alarma, ¿no? O sea, nos tomó absolutamente por sorpresa una minuta que llegó de manera muy sospechosa, una redacción que de un plumazo daba marcha atrás a un grande avance en la construcción de la libertad pública y trabajo de los medios públicos. En particular, yo me imaginaba la amenaza hacia Radio Educación, la verdad, probablemente la más emblemática de los medios públicos, porque de repente lo mandaba todo a Gobernación. Y yo me decía, hombre, qué extraordinaria ironía. Ahora resulta que los poderes fácticos, ahora resulta que los monopolios entran por la puerta grande y de adelante como asesores del presidente electo. Ahí están empresarios de Televisa, de Televisión Azteca como asesores del presidente, y los medios públicos los mandan a los sótanos de Bucareli. La verdad, debo decirte que fue un gran shock, decepción, preocupación, alarma, y sí, se prendieron todos los botones. La primera reacción, debo decirte que fue muy negativa. En la Cámara de Senadores inmediatamente se hicieron escuchar las voces de muy distintos actores de la red de emisoras, todos los medios públicos del país. Se habló con la que será la secretaria de Gobernación y su reacción de saque, debo decirte que fue de resistencia. En la comisión, los senadores encargados pues trataban de explicarnos y decirnos que ya eran otros tiempos, que la gente que iba a Gobernación pues era buena gente y que eran buenas personas. Y justo la preocupación, no, a ver, espérense, no es que sea de buenas o malas personas, es un modelo de país. La libertad de expresión no debe estar condicionada, los medios públicos tienen que tener otra condición. Nos respondían, no, miren, lo que queremos hacer es una BBC de Londres, una televisión española. Y la respuesta fue, bueno, qué bueno que tengan esa intención, pero ¿saben cuál es el factor común de todos esos proyectos que ustedes mencionan? Que ninguno estaba controlado o bajo el gobierno, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobernación. Fue tal la presión que ayer pasó una cosa muy interesante. Hubo más de 100 reservas a la minuta que mandó a la Cámara de Diputados. Y supuestamente podría empezarse por orden ascendente, del artículo 1 en adelante. Optaron por empezar por el 27, fracción octava. Y justamente fue el coordinador de Morena el que propuso esa modificación. Prácticamente todos los senadores que habían hecho reservas, yo incluido, teníamos reservado esa fracción y todos íbamos a darte patadas y de tropicones porque es inaceptable. De manera que fue tal la reacción esencialmente, como digo, de trabajadores de los medios públicos. Ayer estuvimos con gente del sindicato de Radio Educación en conferencia de prensa en el Senado, elevando la voz diciendo lo irracional y lo sin sentido de esto, que se logró que los propios actores de Morena reconocieran y rectificaran, y en el Senado, eso sí lo logramos ayer, logramos regresar a los medios públicos a su condición de independencia y autonomía y de no subordinación a los poderes políticos. Es para celebrar y en particular para continuar las celebraciones que teníamos con tanto gusto de que ahora Radio Educación tiene FM. Nos quitaron un poco el grito de fiesta, estamos de fiesta con Radio Educación, sí. Esta amenaza, pero al final de cuentas logramos un espacio común, todas las fuerzas representadas en el Senado, en la iniciativa ahora que yo represento, estamos de fiesta de que los medios públicos no estén amenazados.
Sí, estamos de fiesta y sí, se abren continuamente frentes de lucha. Senador, ¿cómo fue posible que en San Lázaro se metiera de último momento esa sola frase tan significativa, proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional como una atribución de la Secretaría de Gobernación, sin que aparentemente nadie se diera cuenta? Es parte de la discusión, no venía en la minuta original y la verdad es que eso es un indicador de la constante amenaza bajo la que se encuentran los medios públicos. Nosotros decíamos, yo respondía, hombre, me encanta la idea que quieran hacer una BBC. Bueno, ¿por qué no empezamos por dotar, por ejemplo, a Radio Educación del presupuesto eficiente? ¿Por qué no generamos las condiciones de que pueda ser una estación con potencia, que sus trabajadores, que sus trabajadores tengan buenos sueldos, condiciones de seguridad? La verdad es que lo que ha venido pasando es que han venido castigando a la radio pública, en este caso Radio Educación, y la libertad la pagan a través de que los gobernantes les reducen recursos. No se entiende la importancia de una estación no comercial, no se entiende la importancia de un debate libre de ideas cuya lógica no sea el mercado y vender. No se entiende que la libertad de expresión, el libre pensamiento, las ideas florecen en absoluta libertad en estaciones como Radio Educación. Qué bueno que tengan interés de ser una BBC, denles dinero. De por sí, estos medios generan un fenómeno muy interesante de reconstrucción del tejido social. Sí, senador, sin embargo, pues hay que estar pendientes, ¿no? Porque pues esto es un ataque que se tuvo, sea como sea la frase, si fue intencional, si fue un descuido, si hubo mano negra o no, pues tener que estar como muy pendientes de seguir defendiendo todos estos espacios que se han ganado con gran esfuerzo en los medios públicos, porque los medios públicos son para la gente, no pueden pertenecer a criterio del Estado. Absolutamente. Esto es una probadita de las constantes amenazas bajo las que están los medios públicos. Los medios públicos, acompaño absolutamente, son de la gente. Tienen una lógica que significa poder tener voces plurales, diversas, no controladas, sometidas al dominio público, al poder político, vamos a decirlo así. Y claro, hay que estar absolutamente en alerta. Yo tengo un particular cariño con Radio Educación. Mis padres fundaron Cencos en los 60s y de adolescente yo iba a Radio Educación a dejar boletines de prensa para que salieran las voces de sindicatos, de comunidades indígenas, de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, y prácticamente el único espacio donde salía era Radio Educación. Y ha sido así durante más de 50 años prácticamente ininterrumpido, donde se manifiestan muy diversas voces. Por eso es tan importante, para que la sociedad, la gente, el pueblo tenga acceso a otro tipo de información, que luego los poderes fácticos no dejan que salgan. Y ese fenómeno, decía, yo lo vi en carne propia. Cuando sale el pensamiento diverso, las distintas informaciones, cuando se informa, no cuando se deforma. Ese tipo de cosas son las que tenemos que defender. Y yo comentaba con los colegas del sindicato de Radio Educación, hombre, trabajemos en iniciativas legislativas para fortalecer a la radio pública, a los medios públicos. Cuenten conmigo para eso. Hoy por hoy celebramos que esta amenaza se fue, pero es un buen ejemplo también de cómo tenemos que luchar para que se hagan las cosas. Yo insisto, más allá de los colores de los gobiernos, más allá de las legítimas opciones de cada quien, el México democrático se va a construir con la verdadera participación de la gente, de los trabajadores, en este caso de los medios públicos. Y es así, la democracia es de quien la trabaja. No nos echemos a la hamaca, al sillón, pensando que las cosas se resuelven solo porque uno elige representantes. La ley es tan delicada que no se le puede dejar solo a los diputados y a los senadores. Hay que estar muy atentos, y lo que ayer pasó fue una demostración de eso. Senador Emilio Álvarez y Casa, agradecemos mucho el apoyo y esta entrevista esta mañana. Muy buenos días. Gracias, buenos días.
mi privilegio. Les mando un fuerte abrazo. Va de vuelta. En el doble festejo del FM, del aniversario y ahora de que refrendamos el medio público. Fuerte abrazo, buen día. Gracias. Hasta luego, senador. Buen día.